Este fin de semana se estrenó en Netflix una miniserie que se llama Historia de un crimen, La búsqueda, que nos regresó 10 años al pasado para recordarnos uno de los casos más complejos que se ha aparecido en nuestro país. La serie cuenta la historia de Paulette Guevara Fara, una historia en que la desaparición y la muerte de una niña de 4 años se volvió tan mediática que la víctima pasó a segundo plano. Una historia que demostró las deficiencias que hay en el sistema de justicia mexicano, que elevó los ratings y que convirtió a millones de personas en una especie de jurado a distancia. Han pasado 10 años y 3 meses desde que todo sucedió, pero la historia nos sigue provocando las mismas emociones. Este fin de semana, Netflix nos recordaba que el caso de Paulette era otra vez lo número 1 en México. Pero bueno, más allá de la frivolidad o de las incongruencias de la investigación, la historia de Paulette Guevara Fara se convirtió en el trampolín de varios políticos. Y por eso, acá te recordamos qué ha pasado con los personajes clave del caso Paulette y a dónde fueron a parar después de esta controvertida investigación. Alberto Basbás Sacal era el procurador de justicia del Estado de México. En la serie, su papel es interpretado por Darío Yazbek. 2 meses después de que se encontrara el cuerpo de Paulette y cuando llevaba una decena de conferencias de prensa en la que se había metido en contradicciones y se había enredado en el caso, Basbás presentó su renuncia. Después de eso, Alberto Basbás pasó años en silencio, hasta el 2013 que Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia. En 2013 se convirtió en el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en la Secretaría de Hacienda. En 2018 lo mandaron a dirigir el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, donde fue acusado de participar en una red de espionaje contra políticos de oposición. Y sí, Basbás también fue señalado por Javier Duarte, ese Javidú, como uno de los políticos con los que negoció su aprehensión. Alfredo Castillo era el subprocurador del Estado de México. Castillo fue el primer funcionario en llegar al departamento de la familia Guevara Fara en Huixquilucan y se encargó de la investigación. En la serie, su personaje es interpretado por Adrián Ladrón. En la vida real, que se parece mucho a la ficción, cuando Basbás renuncia a la procuraduría, Alberto Castillo se queda con su puesto. Conforme Peña Nieto avanzaba en la política, Castillo lo venía siguiendo. En 2012, se integró a la Procuraduría General de la República y en 2013 se convirtió en el titular de la Profeco. Un año después, lo mandaron a Michoacán a detener la violencia, pues le encargaron dirigir las negociaciones entre las autodefensas, el crimen organizado y las Fuerzas Armadas. Cuando terminó ese encargo, Alfredo Castillo llegó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, donde los escándalos lo seguían persiguiendo. Se peleó con deportistas, lo señalaron de llevar a su novia a vacaciones con dinero del Estado y finalmente lo acusaron de desviar 262 millones de pesos a empresas fantasma. Al final no pasó nada y en 2018 entregó su puesto con el cambio de gobierno. Luis Miranda Nava no es uno de los personajes más conocidos del caso Paulette. Sin embargo, su participación entre las sombras es más importante de lo que muchos recuerdan. En la serie Netflix, su papel es interpretado por Memo Villegas. Sí, el teniente Harina, como un político bromista pero de puño fuerte. En la vida real, Luis Miranda Nava era el secretario de Gobernación del Estado de México y el principal operador de las situaciones difíciles. Un reportaje de la revista Proceso revela que Miranda Nava fue el encargado de armar toda la teoría del accidente de Paulette. Él también fue el encargado de llevar los videos a los medios y a todos los legisladores para que validaran esa versión y pudieran darle carpetazo al asunto. Cuando Peña Nieto llegó a la presidencia, Miranda Nava lo acompañaría como subsecretario a la Secretaría de Gobernación y años después se convertiría en el titular de la Sedesol, desde donde se le escaparon más de 280 millones de pesos. Actualmente, Miranda Nava es diputado federal por el PRI. Lili Téllez no es mencionada directamente en la serie, pero el papel interpretado por Regina Blandón está inspirado en ella. La reportera sonorense estuvo al frente de la cobertura del caso Paulette en TV Azteca. Incluso fue ella la que se aventó aquella controvertida entrevista con la mamá, en la que estaban las dos sentadas en la cama, donde días después aparecería el cuerpo de la niña de 4 años. Actualmente Lili Téllez dejó la televisión, pero no ha dejado los enredos. Es la senadora de la discordia porque dejó Morena para unirse al PAN, desatando un juego de las sillas para ver qué partido se queda con la mayoría en la Cámara Alta de México. En la serie, Miguel Ángel Mancera es interpretado por Everardo Arzate. Un detalle curioso es que la portada de la revista Quién, que tanta referencia y chiste se le hace en los primeros capítulos, sí es verdad, nada más que es del año 2012, 2 años después de que pasara toda esta historia. También es cierto que al recuperar a su hija mayor, la mamá de Paulette le agradeció personalmente a Miguel Ángel Mancera, frente a las cámaras y en un 10 de mayo. En fin, su historia sí nos la sabemos. En ese entonces,
Mancera era el procurador del Distrito Federal. De ahí saltó a ser el jefe de gobierno y en 2018 se convirtió en senador plurinominal, desde donde encabeza la muy pequeñita bancada del PRD. En la serie aparece solo unos cuantos segundos y en un momento súper tétrico, pero Tomás Herón es otro de los funcionarios involucrados en el caso Polet, que pasarían los años y terminaría en los más altos niveles de la política mexicana. En la serie le dicen Sembrón, y es que lo acusan de haber falsificado varias pruebas en su historia. Durante el caso Polet, Tomás Herón trabajaba en el área de inteligencia de la Procuraduría del Estado de México, y en 2013, con Peña Nieto en la presidencia, se convertiría en el líder de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. Años después, en ese mismo puesto, le tocaría investigar el caso Ayotzinapa. Ahí también fue señalado por violar los protocolos, por sembrar evidencia y por falsificar pruebas. De hecho, en marzo de este 2020, la Interpol giró una ficha roja para detenerlo. Hay otros dos personajes importantes que poco aparecen en la serie en Netflix, pero fueron claves en el caso Polet y en el Estado de México en general. Uno es Alfredo del Mazo, el actual gobernador del Estado de México, que era el alcalde de Huixquilucan cuando pasó todo el caso de Polet Guevara Fara. Los reportes de ese año recuerdan que Del Mazo presionaba personalmente al procurador Vaz para entregar resultados rápidos y silenciosos, todo por su relación de amistad personal con la familia Guevara Fara. El otro, claro, es Enrique Peña Nieto. En la serie mencionan varias veces que el entonces gobernador del Estado de México estaba interesado en mantener en silencio todo el caso Polet para enfocarse en su boda. En realidad, el matrimonio con Angélica Rivera llegaría 8 meses después del caso Polet, pero este intento por mantener todo en silencio para cuidar su intentona presidencial se ha reportado en varias ocasiones. En fin, estos son solo algunos de los personajes de la vida real que aparecen en la serie de Netflix que ha dominado la conversación durante los últimos días.